Listo. Gracias, no, para mí es un placer poder estar aquí hoy y poder compartir con todos ustedes. Em, traía o traje la estrategia de comunicación para los mercados internacionales, pero aquí platicando un poquito con Alejandra, el interés también del curso es ver algunas campañas, entonces voy a ir rápido con la estrategia de comunicación en los mercados internacionales y voy a tratar de compartir con ustedes por lo menos lo más sobresaliente de uno o dos mercados europeos, por ejemplo, de lo que hemos venido haciendo el año pasado y lo que también este año. Entonces, para que tengan un poquito más de contenido de las acciones que estamos haciendo, porque realmente aquí lo que traía era un poco más la estrategia, qué mercados. Bueno, pero puedo empezar si le parece a doña Alejandra de una vez. Ale, disculpa, Claro que sí. si podés dar las calificaciones otra vez para que queden de En doña la Irene grabación. en la grabación, porfa. Sí, tenemos como invitado y para los que se están conectando recientemente, a la señora Iret Rodríguez, jefe del Departamento de Promoción y Dirección de Mercadeo del ICT. Así que pues le damos la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en esta noche, esta primera actividad de cátedra del curso de Mercadeo de Servicios. Muchas gracias. Vamos a compartir la presentación. Vamos a hacer esto pequeñito. Vamos a poder compartir pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Como les decía Alejandra, mi nombre es Iret Rodríguez. Soy la jefe de promoción del Instituto Costarricense de Turismo y esta noche quiero compartir con ustedes lo que es la estrategia de comunicación en los mercados internacionales, mostrando lo que hemos venido haciendo en los principales mercados geográficos de interés para Costa Rica. Vamos a... tenemos una agenda, según la presentación, para mostrarles cuál es el modelo turístico de Costa Rica, nuestra marca, a quién le hablamos, o sea, cuál es nuestro público objetivo, dónde residen ese público objetivo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mercados? ¿Qué le comunicamos a esos públicos? ¿Cuáles son las campañas? A nivel general, vamos a hacer un repaso muy rápido de la estrategia de el periodo 2020, cómo estamos afrontando la pandemia y los retos 2021, y pasaría a mostrarles algunos de los ejemplos de, por ejemplo, el mercado español o el mercado alemán, de las acciones de campañas de comunicación y mercadeo que hicimos durante el año 2020 y lo que llevamos del 2021. En cuanto al modelo turístico, es importante comentarles que el modelo de desarrollo turístico sostenible que caracteriza a Costa Rica se fundamenta en varios hitos históricos. El tema de nuestra forma de gobierno, nuestra situación democrática, el tema de que hayamos decidido abolir el ejército, la protección del medio ambiente, la promoción de la educación pública y gratuita, el sistema de salud universal, así como la creación del ICT hace 65 años. Es importante para este modelo, un modelo a la TIC, basado en la filosofía de la sostenibilidad, que ahora vamos a ahondar un poquito en él, con un instituto, como les decía, costarricense de turismo como ente rector de la actividad, que ha trabajado en conjunto con el sector privado para lograr desarrollar este modelo y mantenerlo
darle consistencia y hacerlo una realidad. Durante tantos años, hace más de 30 años que hemos conjuntamente desarrollado el modelo de desarrollo que hoy tenemos. Y partimos también de que tenemos una marca país, que utilizamos los sectores de mayor exposición internacional, como somos nosotros, turismo, atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Este modelo se basa y tiene fundamento en el deseo de innovación. ¿Por qué? Porque tratamos de innovar no solo en el desarrollo de productos, no nos quedamos en los productos tradicionales como Sol y Plaza, Aventura, sino que también estamos buscando productos nuevos como por ejemplo el bienestar o el wellness, el turismo de reuniones, convenciones. Estamos constantemente buscando nuevos productos. Más recientemente estamos trabajando en el tema de gastronomía. Además, la innovación pasa por lograr que más empresas ofrezcan una oferta turística a lo largo y ancho del país, y innovar también en el sentido de que logremos desarrollar nuevos destinos turísticos y de esta forma combatir el tema de saturación de destinos, que es muy dañino para los mercados turísticos. Un modelo de desarrollo que se basa en la filosofía de la sostenibilidad con sus tres principales ejes, que es la conservación del medio ambiente, el respeto por la identidad, las comunidades, las tradiciones y por supuesto el tema de rentabilidad, porque necesitamos que las empresas sean rentables para lograr una sostenibilidad de las mismas. Un modelo también inclusivo, que se preocupa por el bienestar de las comunidades, por el bienestar local, promueve que las empresas turísticas tengan esa conciencia de que todo lo que hagan genere un impacto positivo en nuestras comunidades, que haya igualdad de oportunidades y también que aprovechemos el talento humano que caracteriza al costarricense, esa forma de ser del costarricense que tanto agrada a nuestras audiencias internacionales. Un modelo en general, si ustedes ya lo ven en forma completa, innovador, sostenible, inclusivo, que genera bienestar y desarrollo. Esto está medido. Nosotros tenemos hace unos 4 o 5 años hemos estado midiendo el índice de progreso social y efectivamente logramos demostrar que las comunidades que tienen influencia del turismo están en mejores condiciones de bienestar que en la misma comunidad que no tiene influencia del turismo. Entonces, hemos logrado demostrar que efectivamente el turismo o la actividad turística genera desarrollo y bienestar. Este modelo se sustenta, promueve y protege atributos que tienen alto valor para nuestras audiencias, como por ejemplo, el ser percibidos como una sociedad feliz. Hay muchos índices internacionales que nos han medido y Costa Rica aparece entre los primeros lugares de índices de felicidad en el mundo. Un sector turismo caracterizado por la pequeña escala. Si tomamos en cuenta las empresas de hospedaje, el 94% de nuestras empresas poseen menos de 40 habitaciones. Un crecimiento del turismo no desmesurado, siempre guardando las capacidades de carga de nuestros atractivos. Un modelo de turismo que también promueve la conservación, logrando índices tan importantes como una cobertura boscosa de un 54%, un 26% del territorio en áreas protegidas
y haber logrado un 6.5 de la biodiversidad del planeta en un territorio que tan solo representa el 0.03% del territorio mundial. La ausencia del ejército y, por supuesto, el poder invertir esos recursos en educación y en salud. Y también el liderazgo mundial en la generación de energías renovables y los planes de descarbonización. Nuestra marca, como ustedes saben, es Esencial Costa Rica, Essential Costa Rica en inglés. La propuesta de valor que tenemos como destino turístico es que Costa Rica ofrece diversos destinos turísticos en todo el territorio nacional, con temperaturas agradables durante todo el año y con una oferta de turismo sostenible, diversificada en naturaleza, en aventura, cultura, bienestar y también en el tema de reuniones y convenciones. La promesa de marca es brindar una experiencia única y auténtica para todos, ofreciendo una variedad de destinos, climas, paisajes y actividades concentradas en un territorio relativamente pequeño, seguro y pacífico, visitable todo el año. Este modelo que hemos venido forjando conjuntamente sector público, sector privado, nos ha permitido posicionar una imagen en nuestras audiencias y ser reconocidos no como un destino turístico, sino como una sociedad valiosa. En nuestro último estudio de imagen y posicionamiento, donde evaluamos qué imagen tienen nuestras audiencias de los 6 principales mercados generadores de turistas para Costa Rica, nos dicen que nos ven como una sociedad valiosa por 2 aspectos, principalmente porque tenemos naturaleza, pero la conservamos, la cuidamos y también la compartimos. Y el otro elemento importante es que nos preocupamos por el bienestar de nuestra gente. Y esos 2 aspectos permiten generar una atmósfera que invita a la inmersión en el destino. La vivencia de un país natural donde se puede vacacionar en un entorno biodiverso que se respeta y comparte su cultura local. ¿A quién le hablamos? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Cuál es el perfil de esos visitantes? Son personas con alto nivel de educación y también alto nivel de ingresos, son personas con un alto poder adquisitivo, son personas cultas que tienen interés por todo tipo de áreas del conocimiento y de las artes, les interesa conectar con sus propios intereses y aficiones, están interesados no en los atractivos del país, sino en el país en sí y lograr una inmersión en el país. Le interesa que ese destino, esa sociedad, comparta los valores que ellos tienen. Son personas activas, no son sedentarios y por tanto están dispuestos a asumir riesgos controlados, pero están dispuestos a asumir. Prefieren entornos naturales con poca presencia de la huella humana. Les interesa aspectos culturales de los destinos, por ejemplo, la gastronomía, les gusta experimentarla, ir a los lugares donde comen los locales, entrar en interacción directa con los locales. Son personas que no pretenden ahorrar en aspectos como actividades. Si tuvieran que ahorrar en algo, lo ahorrarían en cosas que generan menos valor a la experiencia, como son los vuelos aéreos y también un tema de alojamientos. Pero lo que son actividades, el tema de tours, la gastronomía, esas actividades que le generan experiencia, no están dispuestas a sacrificarlas. Como les decía antes, prefieren la cultura y la naturaleza. Son personas que no están tan atraídas con el tema de ocio nocturno.
También son personas afines a la tecnología, son usuarios de multiplataformas. En los últimos años hemos tenido un perfil de viajero cada vez más joven. Hace varios años, hace bastantes años teníamos, nuestro mejor prospecto eran baby boomers, pero ahora las generaciones X y Y conforman el principal grueso de nuestros turistas internacionales. ¿Dónde viven, dónde residen estos turistas? Bueno, el mercado de Norteamérica, lo que es Estados Unidos, Canadá, México, incluso, son 3 de los principales mercados generadores de turistas. Por supuesto que Estados Unidos es el principal y por demasía, nuestro principal mercado generador de turistas. Pero más recientemente, probablemente del 2016 a la fecha, los mercados europeos, estos 4 principales, y también podemos incluir a Suiza y a Holanda, entre estos, han venido desarrollándose y son mercados que tienen estadías muy largas. Ustedes pueden ver la estadía, el gasto promedio, que superen mucho a los mercados norteamericanos. Y definitivamente también son viajeros más exigentes y que también buscan la autenticidad, quieren venir acá a vivir lo auténtico del costarricense, lugares no saturados, ojalá no muy desarrollados, y eso nos permite poder desarrollar destinos incipientes donde todavía no hay mucha infraestructura, pero a este tipo de mercados y perfil de viajero no le importa, más bien le genera valor. ¿Qué le decimos? El concepto de campaña que tenemos en los Estados Unidos está muy alineado con la marca país, es Essentials Costa Rica, y justamente en septiembre del 2019 nosotros lanzamos esta campaña Life Essential Found Here. Lo esencial de la vida se encuentra aquí. La lanzamos en septiembre del 2019, bueno, como un concepto de campaña más, pero resulta que este concepto que apela a la emoción, al balance, encontrar el balance interno, a conectarse con lo que es importante en la vida, a recargar energías, cobró muchísimo más valor en el periodo de pandemia, porque precisamente todos los habitantes del mundo nos tuvimos que confinar y empezamos a replantearnos nuestras prioridades en la vida y qué era lo que era importante en la vida ante la amenaza de morir. Bueno, precisamente encontrar lo esencial de la vida y lo que es importante. Y esta campaña realmente logró tener un impulso muchísimo mayor. No tuvimos que hacer ningún cambio, ningún viraje en la comunicación. Estaba perfecta para el momento. Y así lo fuimos manejando. Estas son algunas de las acciones exteriores que habíamos realizado en el 2019 cuando hicimos el lanzamiento de la campaña. Aquí están a la aplicación en buses, en el metro, en algunos taxis, y precisamente en el año 2019 el concepto no lo variamos, el mensaje era el mismo, estaba súper alineado con lo que estaban buscando nuestras audiencias. Lo único que afinamos era el tema de la estrategia y planteamos 3 etapas, básicamente. Digamos que de marzo a mayo era en el periodo más fuerte del confinamiento. En junio, julio ya veíamos algunos indicios de que la cosa iba a poderse abrir, que las fronteras internacionales iban a poder abrir, y precisamente a partir de agosto, en nuestro caso, nosotros empezamos a abrir nuestras fronteras, y de ahí lo que nosotros pensamos, bueno, aquí empieza la reactivación. Como ustedes pueden ver, en cada etapa de esta estrategia fuimos definiendo
cuál iba a ser el mensaje, cuál iba a ser el llamado a la acción y cuáles eran los sentimientos que queríamos transmitir, ¿verdad? Fuimos siempre tratando de inculcar en nuestras audiencias y recordar de que Costa Rica tenía todo, tenía lo esencial en la vida para compartirlo con él, que por ejemplo en las primeras etapas de confinamiento, bueno, estaríamos ahí, lo tenemos todo, pero y te estaremos esperando para ser solidarios con la situación mundial que estábamos viviendo. Fuimos paulatinamente reforzando esa variedad de actividades, esos elementos esenciales que tenía Costa Rica, actividades al aire libre, en un país con una infraestructura sanitaria importante, destacada, con una cultura de protección del medio ambiente. Todos esos elementos importantes que eran importantes para nuestra audiencia fuimos tratando de reforzarlos, y a partir de agosto y más cercano a octubre, diciembre, empezamos a tratar de impulsar el que las personas se decidieran a viajar y a reservar un viaje hacia Costa Rica. Entonces, ¿qué fuimos trabajando? Por ejemplo, aquí a nivel general, en lo que es campaña de comunicación, publicitaria, perdón, fuimos paulatinamente desde el periodo de confinamiento que estuvimos trabajando el tema de entretenimiento para que las personas que estaban en la casa tuvieran ese vínculo emocional con Costa Rica, pero a través de actividades recreativas, interesantes. Entonces hicimos clases de yoga, les enseñamos con recetitas cómo hacer un gallo pinto, cómo hacer un picadillo, hicimos para los menores de la casa actividades de colorear, actividades de música, para compartir con ellos, y fuimos paulatinamente generando sobre todo una presencia y un acompañamiento en cada una de las etapas. Esto es en publicidad, también relaciones públicas, voy por atrás, perdón. Una gestión de medios impresionante, muy destacada, para precisamente en cada momento donde las conversaciones eran oportunas, entregábamos esos aspectos que hacían único a Costa Rica. Y obviamente los mensajes de reactivación eran importantes. A finales de año, precisamente, darle un impulso, una motivación más para que la gente se decidiera a venir al destino. Eso fue en el mercado de Estados Unidos y Canadá. En el mercado europeo, el concepto de campaña era otro. También tuvimos las diferentes etapas, pero los mercados europeos se comportan diferentes a los mercados norteamericanos. Y con ellos trabajamos, como les decía, en la primera etapa de confinamiento, con acciones para inspirar, para entretener, para ser solidarios y compartir lo esencial de la vida en una forma muy integral. En junio, julio, donde ya los mercados europeos también empezaban la desescalada, ya dejaban el confinamiento paulatino y empezaban a salir de sus casas, a abrir los negocios. Entonces ahí empezamos a hablar de todas esas fortalezas de Costa Rica, y a partir de agosto, diciembre, le dimos un gran impulso a lo que nosotros llamamos el impulso a las ventas. Entonces todas nuestras acciones de comunicación, aunque tuvieran un objetivo inicial de awareness, les incluíamos una acción, un call to action para que por ejemplo, hacíamos, ahorita lo podemos ver más adelante, incluíamos un anuncio, pero además le incluíamos los enlaces para que pudieran ir donde sus turoperadores mayoristas más importantes que pueden vender en Costa Rica, y podían realmente empezar a pensar en Costa Rica, planear su viaje y comprar, reservar su paquete de vacación o sus actividades en Costa Rica.
La campaña o el concepto de campaña en Europa era diferente y lo lanzamos en noviembre, diciembre, que era Costa Rica como santuario turístico. Y continúa este año con este concepto de campaña que nos ha dado muchos buenos réditos. Un santuario turístico que es sostenible, que es refugio, que es diverso, que genera bienestar, que genera experiencias únicas y auténticas, que en general es pura vida. Les decía que en el confinamiento estuvimos muy cerca de las audiencias, estamos hablando del turista, de nuestros periodistas, de lo que es la industria de viajes o profesionales de viajes, que pueden ser agentes de viajes, tour operadores, líneas aéreas, y en ese proceso de confinamiento lo que tratamos es de estar cerca para entretener, para ser solidario, para entregar información útil, por ejemplo, a los agentes de viajes, capacitaciones, herramientas para que aprendieran más sobre Costa Rica, para cuando en su momento pudieran abrir de nuevo sus negocios, pudieran tener más conocimiento, más capacidad para vender el destino. El tema de gestión de medios en todo momento, siempre tratando de resaltar eso, lo que era único. Además, no tuvimos que cambiar el mensaje, como les decía. El tema, siempre habíamos hablado que Costa Rica es un destino responsable, sostenible, diverso, apto para visitar todo el año, experiencias únicas y auténticas, experiencias al aire libre. Lo teníamos todo, lo tenemos todo para competir, porque precisamente lo que hemos venido comunicando por muchos años es exactamente lo que andan buscando las audiencias hoy, en este periodo de COVID y post-COVID. Como les decía, la campaña es Costa Rica Santuario Turístico. Arrancamos esta en diciembre. Básicamente, en los 4 principales mercados europeos, lo que tratamos era apalancarnos en personas muy influyentes en esos mercados, famosos, actores, músicos, para poder que ellos hablaran sobre Costa Rica. Y todavía la campaña está viva en algunos mercados combinando, es el mensaje al consumidor, pero también agregando el elemento de venta. ¿Cómo estamos afrontando la pandemia? Esto es un mapa un poquito saturado, pero queríamos mostrarlo acá a nivel general, todo lo que hicimos en el año 2020, y es lo que nosotros denominamos el camino hacia la reactivación. En marzo, el Instituto Costarricense de Turismo empezamos junto con el sector privado a definir una hoja de ruta. Nosotros decidimos una, la consensuamos con ellos y empezamos a trabajar. Parte de esa hoja de ruta tenía como objetivo proteger, tenía 3 públicos: el tema del turista, cómo volver a la conectividad, cómo mantener una comunicación constante para que ese turista se mantuviera enterado en Costa Rica. Proteger el tejido empresarial, cómo lográbamos que el gobierno también generara los beneficios para poder que las empresas se mantuvieran, y cómo proteger también los empleos y la capacitación de nuestras empresas, de nuestras personas que trabajan en las empresas turísticas. Entonces, trabajamos en los protocolos, trabajamos conjuntamente con el sector privado más de 16 protocolos en las diferentes actividades turísticas, para las diferentes actividades turísticas. En mayo lanzamos lo que es la plataforma de ICT Capacita, que se ha mantenido ya por un año totalmente activa, entregando, son como tres capacitaciones por semana para que las personas que trabajan en turismo puedan aprovechar el tiempo y capacitarse en diferentes temas relevantes
A finales de mayo empezamos con el aforo de un 50% de los hoteles. En julio lanzamos nuestra campaña de turismo interno, vamos a turistear. Poco a poco, bueno, algo muy importante con el desarrollo de estos protocolos, pudimos tener acceso al Safe Travels, que es reconocido a nivel mundial, y ahí entonces planteábamos como un destino seguro en este periodo de pandemia. Como ustedes pueden ver, apertura de playas, mediodía, fuimos paulatinamente tratando de ir ganando terreno en el tema de reuniones y convenciones. A mediados de agosto tuvimos la oportunidad de abrir con un aforo de 75 personas máximo. En agosto, el 1 de agosto, abrimos nuestras fronteras aéreas y empezamos el 3 de agosto, vino el primer vuelo procedente de España. Fue el 3 y el 5 vino procedente de Alemania, vino Iberia primero desde España, Lufthansa desde Alemania y paulatinamente estábamos abiertos en ese momento solo a los mercados europeos, Canadá, básicamente, y en septiembre empezamos a abrir tímidamente algunos estados de los Estados Unidos y ya en octubre a ampliar y paulatinamente más estados fueron incorporados. El aforo ya en septiembre teníamos un aforo de 100%, pudimos trabajar el tema de fines de semana largos, ¿verdad? Que ustedes saben que se establecieron precisamente para promover y reactivar el turismo. Y a partir del 1 de noviembre nosotros nos abrimos totalmente al mundo, porque fue permitido la entrada de cualquier persona procedente de cualquier lugar del mundo. Retos para el 2021. Bueno, siempre manteniendo nuestro enfoque del plan de marketing, tenemos que mantener un foco muy fino en recuperar la conectividad aérea y lo hemos hecho bastante bien. Prácticamente todas las líneas aéreas han restablecido sus operaciones a Costa Rica desde los principales mercados. Hemos tenido que gestionar con un presupuesto reducido y si éramos muy tácticos y muy estratégicos, pues ahora todavía más, porque estuvimos sin recursos o sin generación de ingresos por muchos meses. Y ante esa realidad tenemos que tener muy claras las prioridades y aquí el tema de prioridades es precisamente lograr hacer acciones en aquellos mercados que nosotros sabemos que van a generar una reactivación o un impulso y un aumento en la llegada de turistas internacionales a ese país, a nuestro país, porque eso definitivamente va a mejorar nuestros ingresos y sobre todo los ingresos y el bienestar de nuestro sector turismo. Esto es un panorama general de cómo se comportó las llegadas de turistas internacionales desde que abrimos nuestras fronteras. Esto es por la vía aérea. Empezamos con 1.636 en agosto y fuimos aumentando hasta los 71,000 personas en diciembre. En enero tuvimos una pequeña baja, digamos, si comparamos con diciembre, pero eso es producto de lo agresivo que fueron la tercera ola de COVID en nuestros mercados emisores. Y en febrero pues tuvimos un número importante y en marzo nos hemos recuperado bastante más. En todo lo que llevamos de la apertura hemos recuperado prácticamente el 30% de los turistas que llegaban, que visitaron Costa Rica en el año 2019.
Esto es básicamente el desarrollo de la estrategia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si les parece, puedo compartir, Alejandra. Como te digo, tengo aquí algunas de las acciones que hicimos, porque ustedes quieren ver más campañas, ¿verdad? Entonces, si me permiten, rápidamente voy a compartirles lo más destacado del mercado español, por ejemplo. Claro que sí. Vamos a ver rapidito, y así que después me pueden hacer preguntas. A ver. Excelente. Esta no está tan bonita, pero tenemos lo esencial para que ustedes lo puedan ver. Vamos a mostrarlo acá. Déjame ver, mostrar la presentación. Como les decía, nosotros la campaña de santuario turístico en España, por ejemplo, tuvo una relación entre lo que es la cultura y la naturaleza. Arrancamos con la temporada de ópera del Teatro Real de España y nos demandamos con el Teatro Nacional, y la idea es que escogimos a 3 exponentes de la música de España para poder que ellos fueran nuestros embajadores del país en el mercado español. Entonces, estuvimos toda la temporada del teatro, que era de diciembre hasta febrero, con información de Costa Rica en las pantallas digitales del Teatro Real de España, con información del destino, y que todos estos embajadores pudieran comentarles y hablar en sus redes y hablar en entrevistas y sacar mucho provecho a lo que es ese vínculo que Costa Rica tiene para ellos, ¿verdad? Lo que representa. Nosotros, el lema era "Descubre nuestra cultura natural". Entonces ese juego entre, mientras se cantaban, salía un colibrí en los videos. Entonces era una combinación de la cultura y la naturaleza. Ese tipo de video que combinaba, como les decía, el tema cultural y la ejecución de sus artes con la naturaleza costarricense. Esto es parte del santuario, porque tuvimos fue multicanal y con muchas tácticas. Estos proyectos santuario siempre. La venta online también, teníamos socios dentro de la campaña, socios mayoristas que generaron paquetes de interés para sus públicos y sus clientes sobre Costa Rica, y asociados siempre con la campaña de Costa Rica como santuario turístico. Esto es con Condé Nast Traveler, una de las revistas de turismo y viajes más importantes del mundo. Esta es la revista de Condé Nast del mercado español. Lo que hicimos fue traer a un viaje a un artesano muy renombrado, que es
Javier Sánchez Medina, para que él visitara el país y tuviera contacto con artesanos costarricenses y creara, después cuando de regreso a su país, él desarrollara una colección inspirada en Costa Rica. Y esa colección iba a ser expuesta en el Taller del Artesano, que está en el centro de Madrid. Íbamos a tener una actividad importante. Resulta que con la pandemia, pues él vino, se hizo la visita, él desarrolló su artesanía, pero no la hemos logrado exponer porque precisamente las condiciones de la pandemia no lo han permitido. Pero ahora, la próxima semana que vamos a Madrid para la Feria Internacional de Turismo y Viajes, FITUR, vamos a tener el evento donde vamos a invitar por aforos 22, 23 turoperadores mayoristas, y don Javier va a presentar junto con Condé Nast Traveler la colección inspirada en Costa Rica. Tuvimos para los finales de la Copa del Rey la oportunidad de tener acá la presencia de marca del destino y mostrando también, haciendo un llamado a la acción, ¿verdad? Para que pudieran reservar vuelos directos a Costa Rica, con ese mensaje: Costa Rica, santuario turístico, vuelos directos, reserve ya. Estaba cargando el video. Hemos tenido importantes invitados, como ustedes pudieron ver en la prensa local, el viaje del programa Planeta Calleja, con Antonio Resines, que es un actor muy importante, visitar el destino y generar, esta es la 8ª edición de Planeta Callejas, y tener a Costa Rica en esa edición es muy importante, además de toda la comunicación inmediata que se hace del destino durante su viaje. Hicieron muchísimos videos, los compartieron y tienen muchísimos seguidores, así que esa comunicación es muy sana para nuestro destino. Estas son algunas acciones que nos ha ayudado nuestro ministro, que tiene mucha facilidad de palabra, ¿verdad? Y con acciones del medio trade o agentes de profesionales del turismo como Agent Travel y otros. Bueno, acá vamos a ver revistas. Y son artículos grandes, importantes sobre la reactivación. Esto es una de las casas editoriales más importantes, con medios muy, muy relevantes, como muy interesante. O sea, medios que tienen mucho prestigio, son muy respetados. Hicimos una alianza para generar unos premios que denominamos Pura Vida. Y era escoger a 8 personas destacadas en diferentes ramas para darles el premio Pura Vida. ¿Por qué? Por sus compromisos con el medio ambiente en sus diferentes ámbitos de trabajo, pero que tenían el valor y ese compromiso con la sostenibilidad que caracteriza a Costa Rica. Entonces deben mandar los valores de esta casa editorial y los premios Pura Vida con Costa Rica. Y eso fue muy interesante. Don Gustavo participó en la ceremonia de entrega, bueno, virtualmente, ¿verdad? Y estos son algunos de los premios. Vamos a ver. Vamos a salir de acá. Bueno, tengo más y tengo muchas cosas de cada mercado, pero yo sé que el tiempo es nuestro enemigo, así que si gustan me hacen consultas, si tienen consultas, o Alejandra. Muchas gracias, Iret. Vamos a empezar entonces con consultas que las pueden hacer, ya sea levantando la mano como Iván,
que le vamos a dar la palabra, o también lo pueden hacer por el chat. Sí, buenas noches a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar esta presentación, primero que nada. Y luego me interesa conocer lo que respecta el cómo se abordó la situación de violencia que se presentaba por ahí del 2019 a 2020 y que en ciertos medios internacionales Costa Rica se presentaba como un país con alto riesgo para turistas, principalmente el sexo femenino, y si venían solas, por decirlo de alguna manera. Obviamente esta es la realidad nacional, pero ¿cómo se le brinda seguridad nuevamente al turista, tanto nacional como extranjero, para poder conocer el país? Sí, bueno, muy interesante la pregunta. Nosotros tuvimos justamente en el 2018 una serie de eventos no, digamos que no usuales, pero y que tuvieron trascendencia, como el tema del ahogamiento de los muchachos de rafting, las muertes de nuestras turistas, la española, la estadounidense, la mexicana, ¿verdad? Tuvimos en un muy corto tiempo, eso fue en el 2018, y justamente desde hace muchos años hay una comisión que se llama CONSETUR, la Comisión de Seguridad Turística, que están representantes del sector privado, del sector público, incluso la Embajada de los Estados Unidos, que es una de las instituciones que más le preocupa velar por la seguridad de sus ciudadanos cuando están en nuestro país. A pesar, realmente las publicaciones fueron no tantas. Nosotros tenemos los monitoreo de las conversaciones, hay un índice de percepción de seguridad que lo rescatan plataformas como Mabriam, por ejemplo. En este momento, nosotros tenemos un índice de percepción de seguridad, aún con todo y COVID. La semana pasada estábamos en 92%. O sea, Costa Rica, a pesar de los hechos lamentables que hemos tenido y que nosotros como ciudadanos costarricenses repudiamos, ¿verdad? La percepción internacional es que es un destino seguro, comparado, por supuesto, con otros destinos, incluso los índices de seguridad pues son muchísimo mejores acá que en otros destinos. Entonces, pero eso no significa que no hemos tomado cartas en el asunto. Como les digo, en ese momento con CONSETUR nos dimos a la tarea en el año 2018 de integrar y trabajar muy de la mano. En CONSETUR está también el Ministerio de Salud, perdón, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía, la Fuerza Pública, y ese trabajo conjunto del sector privado turístico con todas estas instituciones. Por ejemplo, en aquel momento la Fiscalía solo tenía como 3 fiscales que eran bilingües. Imagínate. Con tanto viajero internacional, nosotros en el 2019 recibimos más de 3 millones de turistas internacionales, la mayoría de ellos de habla no en español. Entonces teníamos que tener fiscales. Con esa alianza, con ese trabajo se logró pasar, por lo menos en el 2019 teníamos más de 11 fiscales ya bilingües, y se establecieron diferentes formas de cómo hacer denuncias, y así hemos venido trabajando. Incluso tenemos algo nuevo para las mujeres viajando solas, pero no se lo puedo contar porque estamos a punto lo íbamos a lanzar ahora en mayo, pero dado la situación actual de crisis sanitaria que tenemos y que estamos atravesando, vamos a esperar un momento para poder comentarles a todos ustedes lo que es un programa orientado hacia el sector privado turístico para tratar, así como en el pasado trabajamos el tema de protección de la niñez, de niños, niñas y adolescentes, trabajar también en lograr que las mujeres, que cada vez son más cantidad de mujeres y mujeres viajando solas, eso es una tendencia mundial,
se sientan seguras y puedan vivir una experiencia inolvidable en Costa Rica, inolvidable y positiva, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a Iván por la consulta. Tenemos también con la mano levantada a Hazel y luego le daré la palabra a Dana y tenemos también aquí en el chat. Ok, bueno, muy buenas noches. Agradecer la oportunidad que nos brindan de conocer un poco más del trabajo que realizan y pues felicitarlos porque me parece sumamente interesante el trabajo. Me causa curiosidad tal vez como una forma general, cómo determinaron ese público meta al que va dirigida la campaña sobre la marca país. Nosotros, si algo invertimos es en estudios de mercado. Tenemos muchísimos años de tener un estudio a la medida que llamamos Best Prospect, por ejemplo, en Estados Unidos. Tenemos muchísimos años, más de 20 años de tener ese estudio y lo hacemos cada 2 años para precisamente identificar, y es un estudio muy amplio porque no es un perfil demográfico, sino más bien psicográfico, ¿verdad? Para saber intereses, conductas, ¿verdad? Y tenemos muy bien identificado dónde viven, qué hacen, cómo se comunican, qué intereses tienen. Eso es parte de lo que yo creo que nos ha dado éxito, porque sabemos muy bien quién es el público al que le queremos invitar a nuestro país. Entonces, a través de estudios de mercado, hemos invertido muchísimo dinero, ya les digo, en estudios a la medida, también en plataformas de comunicación, de información. Ahora hay excelentes plataformas. Nosotros estamos suscritas, por ejemplo, para ver el tema de vuelos, dónde reservan, cómo viajan, cómo son las conexiones, cuáles son las ciudades que alimentan los vuelos. Por efecto de atracción de líneas aéreas, nosotros podemos identificar de una ruta aérea, nosotros podemos irnos de una línea aérea y le decimos, miren, ¿por qué no pone un vuelo a Costa Rica desde Ciudad Tal? Porque ahí tenemos tanta concentración de público. Además, ustedes tienen muy buena conectividad con las ciudades que pueden alimentar el vuelo. Toda esa información existe. Poder saber, por ejemplo, cuántas reservas se están haciendo, o sea, en forma de proyección, pero esos son sistemas que tenemos acceso y que hemos invertido en tenerlos. Hemos tenido que ser un poquito más creativos ahora con el tema de la pandemia, porque nosotros teníamos grupos de encuestadores en los 2 aeropuertos internacionales los 365 días del año, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y con la pandemia, pues nos cerraron los aeropuertos, las personas no podían venir y entonces, ¿cómo podíamos hacer para seguir entendiendo ese viajero? Bueno, hemos tenido que ser creativos, adaptarnos a las posibilidades que da la tecnología. Ahora en este momento, por ejemplo, tenemos la posibilidad de medir y nos hemos asociado con la empresa que maneja el internet, el wifi o el wifi en el aeropuerto. Entonces, cuando las personas tienen que descargar o quieren descargar para poder tener acceso a internet, lo primero que sale pues es alguna invitación a conocer ciertos elementos y aspectos que a nosotros nos interesan. Entonces, esa es una forma de lograr tener más información y de forma tal, con esa información nosotros somos capaces de desarrollar nuestras estrategias de comunicación que de verdad les llaman la atención y despiertan el interés por Costa Rica para esas audiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dana. Buenas noches. Bueno, quería agradecerle por la charla. Me ha parecido muy interesante todo el trabajo que han hecho, más que todo en este año de pandemia. Y mi consulta es si existe o se ha pensado un plan de poner a Costa Rica como un destino para los nómadas digitales. Sí, sí, efectivamente hemos estado impulsando el proyecto de ley para lograr hacer realidad este proyecto y que hayan incentivos para que más personas
puedan venir, quedarse por largas estancias en Costa Rica y tener los beneficios. Eso realmente ha sido una de nuestras prioridades. Nosotros, junto con el ministro, tenemos asesores legislativos para entender bien cómo van los proyectos, en qué podemos ayudar, cómo podemos entender mejor el segmento. Hemos hecho algunos podcasts, hemos promovido el que salga cierta información en ciertos medios, ¿verdad? Para poder dar más conocimiento a la ciudadanía, a los señores diputados, de la importancia que tiene un proyecto de ley de esta naturaleza. Pero aunado a eso, estamos trabajando en una estrategia ya a nivel internacional. Muchas gracias. Tenemos en el chat de parte de nuestra profesora Marianita Harvey de la sede del Caribe. Bueno, primero que ha sido una excelente presentación y nos dice que le interesa saber cómo se incorpora la cultura indígena dentro del desarrollo del turismo del país, sobre todo del Caribe Sur. Sí, cada vez más nosotros hemos sido muy exitosos en promover o posicionar a Costa Rica como un destino de naturaleza, de aventura, pero habíamos, digamos, y lo habíamos logrado muy bien, pero ¿qué pasa? Habíamos dejado aspectos de la cultura, que definitivamente cuando nosotros estudiamos qué piensan los turistas cuando vienen al país, por encima de la naturaleza, lo que más agrada a nuestros visitantes es la forma de ser del costarricense. Entonces, los aspectos culturales que modelan esa forma de ser son muy importantes en la comunicación y en la experiencia que le damos a nuestros turistas. Por eso, paulatinamente hemos ido incorporando aspectos de la cultura, la gastronomía, las tradiciones, la artesanía, incluso, por supuesto que los turoperadores y el sector privado tiene el interés y sí lo utiliza, vamos a ver, ya le saca provecho a esos emprendimientos, a esas actividades que han puesto nuestros grupos indígenas, porque son experiencias únicas, auténticas. Y nosotros también hemos estado incorporando esos aspectos en nuestra comunicación. Si bien los grupos indígenas son pequeños, son 8, pero representan un porcentaje pequeño de la población, sí en tema cultural y de experiencia que agrega valor es muy, muy relevante. Entonces, poco a poco hemos ido incorporando aspectos de nuestra cultura en la comunicación y que somos más que naturaleza y aventura, ¿verdad? Somos un destino, una sociedad valiosa donde nos interesa el bienestar de nuestra gente y cuidar esas tradiciones que nos hacen auténticos. Excelente. Muchas gracias. Y tenemos también una consulta de Denise Solano. Hola, buenas noches. Está muy interesante la charla, me gusta mucho todo el tema de cómo ascender a Costa Rica en el exterior. No sabía todo el esfuerzo que hace el INCETEC. Mi pregunta va orientada, sé que la presentación de charla va orientada al mercado estadounidense europeo, pero me gustaría saber si el INCETEC planea como exportar a Costa Rica en un mercado asiático, porque por ahí he leído que, bueno, ha llegado más turistas surcoreanos y japoneses, por ejemplo. Entonces me gustaría saber si tienen algún plan de ir orientados a esos mercados o no lo ven viable o rentable aquí. Gracias. Pues son mercados que tienen alto potencial y en el pasado, por ejemplo, los teníamos siempre monitoreados porque nuestro enemigo siempre ha sido los recursos escasos y hay que priorizarlos en los mercados donde podemos tener un retorno mucho más rápido, sobre todo en este tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia tenemos que ser muy estratégicos, entonces sabemos que desarrollar un mercado toma tiempo
y requiere de muchos recursos. El lograr posicionar a Costa Rica en un mercado nuevo cuesta muchísimo, cuesta tiempo y cuesta dinero. Por eso queremos más bien concentrarnos en los mercados donde ya tenemos un nombre, donde ya hay un conocimiento, donde ya no solo las audiencias, tanto turistas como periodistas y la industria de viajes nos conocen, y entonces hay oportunidad de reactivarnos más rápido, ¿verdad? Entonces, durante este año 2021 y probablemente 2022, nos vamos a concentrar en esos mercados que ustedes vieron en la presentación. Porque son mercados que con los recursos escasos que tenemos podemos generar, digamos, mayor capacidad de retorno. Y no podríamos en estos momentos pensar en desarrollar nuevos mercados. Sí podemos tratar de profundizar en los mercados estos donde tenemos condiciones para poder tener una reacción rápida, porque tenemos conectividad, porque hay conocimiento del destino, porque la fuerza de ventas conoce el destino y tiene el producto a la venta. Podemos profundizar en alguna diversificación de productos, pero no así en diversificación de mercados. Gracias. Con gusto. Bien, tenemos en el chat una consulta. Dice, me gustaría saber cómo se aborda cuando viene alguna persona famosa a Costa Rica, si se hace algún esfuerzo para contactarlo y lograr hacer publicidad o solo a veces. Bueno, realmente nosotros somos muy bendecidos porque muchísimas celebridades vienen a disfrutar de Costa Rica, pero ha sido, siempre es siempre hay discusión interna, ¿verdad? De que si nosotros nos acercamos o lo dejamos en forma orgánica. Y la recomendación de nuestros asesores internacionales, nuestras agencias internacionales es mejor y tiene muchísimo más valor los posteos de forma orgánica que una celebridad visitando el país lo haga, que nosotros tengamos que, es cierto, algunos influencers nosotros hemos contactado y hemos tratado de negociar algo, pero digamos, estas celebridades difícilmente nosotros los dejamos más bien para que tengan una experiencia muy... ¿Por qué vienen al país? Bueno, porque realmente pueden disfrutar, incluso pasar desapercibidos en la mayoría del tiempo, pueden disfrutar de toda nuestra oferta, nuestra riqueza cultural y también turística. Entonces, lo que nos ha dado más resultados es que dejarlos a la libre, nosotros no los hemos promovido. Además, llegar a una negociación con celebridades requiere muchísimo presupuesto, ¿verdad? No es lo mismo un influencer de un nicho que es cierto, puede impactar sus seguidores, pero no es lo mismo que tener a Giselle Bündchen, que lo hace naturalmente, ¿verdad? Ella viene aquí porque ama Costa Rica, tiene más de 20 años, es más, colabora con la Cámara de Turismo de Santa Teresa. Estábamos en una reunión con la Cámara y lo primero que vimos fue a Giselle ahí, porque ella ama tanto el lugar y ella dice, es que yo quiero que este lugar nunca pierda el encanto, que no se nos complique con saturaciones o con mal manejo de aspectos como, por ejemplo, el manejo de las aguas. Entonces, realmente, dejarlos que vengan, que se apropien ellos mismos de lo que es Costa Rica, que vivan la experiencia pura vida, que ellos mismos la identifiquen, que no se las tengamos que contar, nos ha dado mejores réditos que tratar de incidir en lo que ellos quieran, o decirles que quieren decir, o participar, o tratar de acercarnos. Igualmente aquí nos hablan del ejemplo de que en días anteriores llegaron actores de Betty la Fea que publicaron videos que claramente eran publicidad gratuita para el país. Claro, así es. Y como es gratuita, tiene más credibilidad. Así es. Y Cristian tiene una consulta. Buenas noches, sí. Bueno, gracias por la charla. En realidad tengo varias. Por ejemplo,
como qué tanto les afecta cada nueva ola de contagios de COVID-19, porque asumo que cada vez que hay una nueva ola y aumentan los casos así exponencialmente, ha de afectar en la campaña y demás. Esa sería como la primera. La segunda, porque he visto o he escuchado por lo menos varias experiencias de personas que viajan acá a Costa Rica y perciben al país como un país sumamente caro. Entonces, ¿qué tanto afecta eso para los turistas? Digamos, del escuchar a otras personas que tal vez han viajado, como decir, sí, es muy lindo, muy chido y todo, pero es muy caro. O sea, ¿qué tanto afecta eso para atraer personas acá? Y la tercera sería, digamos, yo sé que no hay que generalizar y no lo pienso hacer. Sé que a muchos nos molesta como ese tipo de actitudes, pero pasa. Digamos, el venderle a los turistas, por ejemplo, el que Costa Rica es un país que se preocupa por la biodiversidad, pero, por ejemplo, hay casos que no ayudan a visualizar a Costa Rica como un país como lo vendemos. Por ejemplo, Semana Santa en las playas que quedaron sumamente sucias por los mismos costarricenses. Y como le digo, no voy a generalizar, no todos somos así, a muchos nos molestan esas actitudes, pero digamos que tanto afecta el hecho de saber de que nos vendemos como un país que se preocupa por la biodiversidad cuando muchas personas no son conscientes de ello, digamos. Esas serían mis tres preguntas. Gracias. Cristian, muy buenas las preguntas. Las olas del COVID, te digo, nos han afectado muchísimo y sobre todo cuando surgen en los mercados emisores. Como les comentaba en la gráfica de llegadas de turistas, esperábamos un enero mucho más alto, un febrero, pero realmente las condiciones sanitarias que vivieron los países europeos y también Estados Unidos en esos precisos momentos impidieron que más personas salieran. Por ejemplo, en Europa, yo pensé que este año sinceramente íbamos a estar mucho más tranquilos que el año pasado, pero este año ha sido más incierto que el año pasado, porque los cambios en las medidas de prohibición de viaje, de confinamiento de nuestros mercados emisores, son tan frecuentes y cambian de un día para otro que realmente nos obliga a estar constantemente pensando, bueno, posponiendo incluso acciones. Tenemos acciones que ya habíamos empezado en diciembre y tuvimos que pararlas y decirles, no podemos hacer impulso de ventas, por ejemplo. Si los mercados está prohibido salir. Es más, aquí siguen viniendo porque algunos viajeros pues no le hacen caso a las recomendaciones de viajes de sus gobiernos, ¿verdad? Pero lo cierto es que un buen grupo de viajeros pues sí toman esas recomendaciones y entonces no son los mejores momentos para tener ese tipo de conversaciones, ese tipo de comunicación. Entonces sí tiene un impacto muchísimo, muy fuerte en las acciones que hacemos. Tenemos que estar constantemente revisando para saber cuándo y cómo y qué decir también, porque al final es exactamente, a veces queremos decir algo y decimos, no, está pasando eso en ese mercado, no podemos decir eso, tenemos que cambiarlo, tenemos que detener esta acción, tenemos que posponerla para cuando haya mejores condiciones. Entonces sí afecta muchísimo. El tema de caros, que nos perciban como un destino caro. Realmente a nosotros, si ustedes ven el perfil del viajero que yo les pude contar, es un viajero, como les decía, muy educado, experimentado en viajes y con alto poder adquisitivo. Nosotros le hablamos y aspiramos a tener menos viajeros que gasten más. Entonces, el tema de que nos perciban como un destino caro no es algo que nosotros nos ha preocupado, porque realmente también, y esto se remonta a los desarrollos, a los inicios del turismo en Costa Rica. La mayoría de países o destinos turísticos en el mundo, sus principales visitantes
son los vecinos, pero nosotros no funciona así. Nosotros, nuestros principales visitantes tienen que viajar por lo menos 2 horas y media, 3 horas mínimo para poder venir a Costa Rica y más horas todavía. Entonces, desde que nació el turismo en Costa Rica, nació para atender a un cliente exigente, experimentado, y por eso es que los estándares de servicio, calidad, bueno, también tomando en cuenta los costos que nuestro modelo de seguridad social implica, ¿verdad? Tener una empresa formalizada, pagar todo lo que son las cargas sociales, también tiene eso, suma a los costos fijos que tiene que cubrir una empresa. Entonces, sinceramente, el tema de caro no es algo que a nosotros nos preocupa, no somos el destino más caro del mundo, no. Estamos ahí en un intermedio y esa diferenciación de poder ser un destino más selecto, pues nos interesa porque, como les digo, somos un país chiquitito, no podemos recibir montones de turistas, pero sí podemos recibir un número importante de turistas que además se queden bastantes días en el país y inviertan en esa vacación, pues más beneficios va a tener nuestra empresa turística y la economía de Costa Rica en general. Y después la última, lo de la biodiversidad. Nosotros, este tema de la sostenibilidad, porque nosotros no decimos que somos un destino sostenible, porque eso nunca se acaba, ¿verdad? Nosotros decimos que tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Comparado, es cierto, hay muchísimas áreas donde estamos mal como país, ¿verdad? Y también dentro del sector turismo hacemos esfuerzos. Nosotros tenemos un certificado de sostenibilidad turística que motiva a las empresas a tener prácticas y buenas prácticas de sostenibilidad. Sin embargo, no son todas las empresas turísticas las que están matriculadas, pero sí vamos por esa vía. Entonces, es un tema de compromiso, tenemos un compromiso como sector y también como país, porque hemos dado ciertos pasos. Claro, a veces damos 3 pasos para adelante como sociedad costarricense y después un paso y medio para atrás, pero lo cierto es que sí hemos tenido esa consistencia y eso nos ha dado reconocimientos internacionales como campeones de la tierra en el año 2019, que Naciones Unidas nos dio el máximo galardón de la sostenibilidad al pueblo de Costa Rica, no al señor presidente, al pueblo de Costa Rica, precisamente por ese compromiso con la sostenibilidad, con la conservación, que data es más, revisando nosotros, los primeros decretos o leyes de conservación datan de 1880 y algo. Y eso es muy importante porque demuestra que nosotros ese interés de la conservación es parte de nuestro ADN. Sí tenemos que mejorar muchísimo en muchas áreas. Y es cierto, nosotros no decimos que somos sostenibles, jamás. Tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Sí nos preocupa el tema, por eso impulsamos el tema de bandera azul ecológica en las comunidades, en las zonas costeras, con las instituciones, para ir trabajando esta conciencia, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el tema de comunicación? Y eso ayuda a algunos que no están muy interesados, pero por conciencia, pero sí lo hacen por interés al final. Nosotros lo que hacemos es que tratamos de promover a las empresas certificadas con nuestro certificado de sostenibilidad turística. Entonces, ¿qué pasa? Algunas, en primer lugar, cuando salimos una guía turística, por ejemplo, con Lonely Planet, y quieren todos los establecimientos de ciertas regiones, bueno, ok, solo les mandamos los que tienen certificado de sostenibilidad turística. Eso hace una diferenciación. Entonces, ¿qué pasa? Otras empresas empiezan a ver que si no se matriculan con esta filosofía, pues se quedan atrás, ¿verdad? Y
y entonces tal vez empiezan por tratar de ser parte del grupo y no quedarse atrás, y poco a poco van adquiriendo conciencia y van tomando medidas para lograr vivir totalmente en sus empresas y entre sus colaboradores esa filosofía, ¿verdad?, de sostenibilidad. Pero esto no se acaba, esto es constante, esto es un proceso y sí, efectivamente no podemos decir que somos sostenibles, sino que tenemos un compromiso serio, que trabajamos siempre para lograrlo, desde el sector turismo, ¿verdad? Porque hay cosas, también tratamos de incidir desde medidas de gobierno y con instituciones amigas, con INAH y con otros, siempre que podamos, ¿verdad? Y siempre porque el tema de parques nacionales es sumamente importante para nosotros, uno de los atractivos más importantes, tenemos unas buenas relaciones con todas esas instituciones y tratamos de colaborarles. Muy bien. Y en el chat nos preguntan cómo nos preparamos para la reactivación del turismo de cruceros en Limón. Bueno, el tema de cruceros, ese es uno de los... Eso sinceramente, hay un área en el ICT que es gestión turística, que es la que trabaja este tema, no tanto del tema de nosotros del mercadeo. A nivel mundial, los cruceros pues son los que han quedado más rezagados, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, les ha costado muchísimo por la preocupación de las personas de estar confinadas en un sitio cerrado y les ha costado mucho. Se espera, somos parte de alianzas con los administradores de los puertos. Nosotros colaboramos, por ejemplo, desde nuestra área para coordinar la participación en estas ferias internacionales. Hay una feria importante en Estados Unidos donde se participa con las organizaciones de puertos y definitivamente en el momento en que haya oportunidad, sí hay mucho interés de la institución en colaborarles. Muy bien. Porque es una zona que a nosotros nos interesa, es una zona maravillosa, muy apetecida por los mercados europeos y también por el estadounidense, porque hay ya cada vez más el viajero estadounidense joven se interesa, investiga y quiere esa relación más cercana con los lugareños, ¿verdad? Y con la cultura. Y la riqueza cultural que tiene el Caribe no la tenemos en otras partes del país. Claro. Y bueno, la última pregunta aquí en el chat dice, ¿hay relación entre los destinos visitados por los turistas y los países de origen de los mismos? Pero no sé si por ahí estará Daniel, es el que me está haciendo esta pregunta. Daniel, y tal vez nos cuenta un poquito más su consulta. No sé si está Daniel por ahí. No está. Ok. Tal vez, por ejemplo, lo que podríamos comentar al respecto es lo que les explicaba al inicio de la presentación, el tema de innovación, desarrollo de destinos nuevos. Cuando nosotros empezamos a trabajar más decididamente el mercado europeo, que fue precisamente cuando ya logramos tener conectividad aérea en el 2016, antes de abril de 2016, solo teníamos los vuelos directos de Iberia, desde Madrid, pero a partir del 27 de abril del 2016 entró British Airways. Inmediatamente que entró British Airways, nosotros en abril justamente estábamos ya teníamos las agencias europeas que estaban con nosotros en ese proceso de las primeras semanas de abril. Vino Air France
para decir que ellos habían decidido volar a partir de octubre a Costa Rica, ese mismo año 2016. Y el hermano de Air France, KLM, dijo, sí, yo también, y vengo a principios del 2017. Y el último en entrar vino Edelweiss, que fue en enero del 2017, el último fue el Lufthansa, de estos grandes líneas aéreas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando realmente empezamos a recibir y tener la oportunidad de desarrollar los mercados europeos, nos vimos en la necesidad también de crear y desarrollar nuevos destinos. ¿Por qué? Porque los destinos tradicionales nuestros estaban ya también un poco saturados, ¿verdad? Un Manuel Antonio, un Fortuna, Tortuguero. Entonces, era importante crear o tratar de buscar otros destinos que ya de por sí en forma orgánica los mismos turistas los buscaban. Ir a Río Celeste, Upala, realmente, y son destinos que son muy importantes para estos mercados europeos, porque ellos andan buscando destinos poco desarrollados donde puedan vivir una experiencia auténtica, única, y vivir exactamente como vive el local o tener ese contacto más auténtico. Así que hay destinos que son mucho más apetecidos por unos mercados que otros, ¿verdad? Por ejemplo, el mercado estadounidense, que no iba mucho al Caribe, a Caribe Sur, sí iban los europeos, los canadienses, pero no los estadounidenses. Y ahora uno ve cómo los mercados estadounidenses también están interesados en visitar el Caribe Sur, incluso al mercado local. Nosotros en el mercado local, las familias costarricenses solo iban a ciertos destinos tradicionales. Entonces, Jacó, Guanacaste, ¿verdad? Y no salían de ahí, y no, era difícil que pudieran considerar hacer vacación o paseos a otros lugares. Y ahora definitivamente con las nuevas generaciones, los canales los medios de comunicación, ha permitido que cada vez tengamos más destinos nuevos. Incluso antes era sol y playa, ahora tenemos montaña. Entonces, sí varía mucho y hay destinos mucho más apetecidos por algunos mercados que otros. Excelente, muchas gracias. Y por acá también en el chat nos dicen que muchas gracias por las respuestas tan amplias, y pues que a seguir con las campañas y las estrategias de mercadeo en torno al turismo costarricense. Ya Daniel nos escribió aquí que sí, es que son varios mercados a los que está abierto el país, pero no hay mucha información acerca de los destinos que son más apetecidos por turistas de un determinado país. Pero ha quedado Está abierto para todo el mundo, o sea, no tenemos restricción de ingreso, excepto lo usual, los países que tienen visas, por un tema de siempre, ¿verdad? Pero en general cualquier ciudadano de toda parte del mundo, cumpliendo con los requisitos de entrada, pues puede venir al país. Excelente, muy bien. Bueno, la verdad, nuevamente agradecerle por este tiempo, este espacio y toda la información tan valiosa, y que también pues nos enorgullece a todos como costarricenses de que estemos trabajando en todos estos esfuerzos para atraer ese turismo selecto, ¿verdad? Que necesita el país para nuestra economía. Así que muchísimas gracias, Iret, por el espacio y por el tiempo y la presentación. Y pues a todos los estudiantes y profesores también muchas gracias por haberse conectado. No, muchísimas gracias, Alejandra. Un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir. De verdad que a mí me encanta compartir lo que hacemos, porque hay pocas oportunidades para hacerlo. Nosotros pasamos haciendo cosas muy lindas y también con muy buenos resultados, y si podemos compartirlas con
con los estudiantes, pues para nosotros es un honor y un gusto, de verdad, hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Iret. Excelente, lindísimo, súper interesante, de verdad. Gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianita.